Buenas tardes, Carlos. ¿Cómo te va todo por ahí, chico? Buenas tardes, Ismael, ¿cómo estás? Por aquí un poco de lluvia por estos lares mayamenses. Déjame Bueno, presentar. eso es lo común para Miami en el mes de junio. Sí, entonces este año un poquito más de lo común, ¿sabes? Pero bueno, déjame presentarte a nuestros radio oyentes de Radio Creatividad Internacional. Hoy tenemos con nosotros a Carlos Rubio, que es un escritor autor de la novela Doble Filo, finalista en el concurso literario Reinaldo Arenas 2018, y que más tarde fue publicada en España bajo el sello de la editorial Alfeisa. Y también se puede adquirir en los Estados Unidos a través de Amazon. Carlos Rubio es autor de 15 libros. Su novela más reciente es The Successor, y ahora hay una nueva edición de Hubris, y esa nueva edición es de la que queremos hablar mayormente. Carlos, háblame de Hubris, de esta nueva edición. Ahora está en un solo tomo, ¿no? Bueno, Ismael siempre ha estado en un solo tomo, pero es una historia interesante porque cuando yo terminé Hubris es una novela corta, ambientada en un pueblo costero que se llama Costa Blanca. Y en ese volumen hay cuentos también, por supuesto, relatos más cortos, también ambientados en ese pueblo. Y la primera edición fue, Ismael, como en el año 2005, por ahí, y se hizo con Ediciones Sociedarte de la República Dominicana. Pero el contrato que yo tenía con Sociedarte era una edición de 1000 ejemplares, y ya después yo quedaba libre y ellos también. Bueno, pues la edición se agotó, se vendió toda en la República Dominicana. Entonces, como ya dije, yo quedé libre de proponérsela a otras casas, y eso lo hice después, muchos años después, con Ediciones Alféizar en España. Ellos se interesaron por la obra y se publicó Hubris y otros relatos como dije, en España en el año 2020. Pero, Ismael, desgraciadamente, Ediciones Alféizar cerró en el año 2021 por razones que yo desconozco. Entonces, una vez más, yo quedé sin contrato con esa novela, no se podía ir. Después de hacer muchísimas gestiones, he logrado hacer una nueva edición, que esta es la tercera, y acaba de salir esa tercera edición hace posiblemente una semana. Pero la novela Hubris, Ismael, es una historia interesante porque la novela abre en un pueblo de la costa, en un sitio en el Caribe, no se menciona el país, y los habitantes se están preparando para la época de los ciclones. Entonces viene un ciclón, y un ciclón de 3 días, y cuando ya todo pasa, ven que en la bahía hay un barco, un yate desconocido, y es el yate de un norteamericano que el ciclón arrastró hacia Costa Blanca. Y aparentemente el yate tenía uno de los instrumentos de navegación dañado.
O sea que ese señor que se llamaba Jason West, él estaba atrapado en ese pueblo. No se podía ir porque no tenía los instrumentos listos. Y entonces la novela describe las dificultades que él tiene en ese pueblo, porque él no habla un español perfecto, él tiene algunas palabras, pero no mucho. Y de eso se trata la novela, del momento en que él llega hasta el momento en que le arreglan ese instrumento después de varios meses. Y él cambia mucho, y cambia mucho por las vivencias que él tiene en el pueblo. Y de eso se trata la novela. Pero una pregunta, en la edición que yo tengo aquí de Ubris, está Ubris por un lado y por el otro lado está, es decir, Cinéfilo Eterno y otros cuentos cortos. Sí, efectivamente, tú tienes, Ismael, la primera edición que se hizo en la República Dominicana en el año 2005 o 2006. Y me alegro que lo hayas mencionado, porque posteriormente yo escribí un cuento adicional que se llama Final del Verano, que no está en la primera edición porque no estaba escrito. Entonces, ese cuento, Final del Verano, sí se incluyó en la segunda edición con ediciones Alféizar, y por supuesto en esta tercera edición está incluido también. Pero déjame hacerte una pregunta. Ahora están en volúmenes independientes, ¿no? Bueno, siempre todo ha estado en un volumen nada más. Bueno, porque ya te dije, lo que la edición que yo tengo es, por un lado es Ubri y le das la vuelta y es la de los cuentos. La de los cuentos. Entonces, la edición que se hizo con Alféizar y esta más reciente dice Ubris y otros relatos. Es un solo tomo, entonces se parece, ¿no? Porque el otro es... Entonces, ok, esa es una pregunta que yo tenía, ¿no? Y lo que iba a decir, el contenido no ha cambiado, excepto ese cuento adicional que se hizo se agregó con la edición de Alféizar y con esta última, pero el contenido es igual. Sí. Las portadas, por supuesto, son diferentes. Pero todas las portadas tienen que ver con el mar. Pero una pregunta, ¿quién te hizo la última? ¿Qué editorial te hizo la última edición? Es una casa que se llama Eastern Eagle Books. Yo trabajo con ellos muchísimo. Entonces, ¿está aquí en Estados Unidos o en España o por dónde? No, está aquí en los Estados Unidos. Bueno, quería hacer aclararme eso, ¿no? Pero también lo que te iba a decir, Ismael, y ya lo mencioné, cuando uno lee la novela Ubris, de pasada tú conoces a personajes. Por ejemplo, hay un médico que es el doctor Sandoval. Se menciona de pasada que tal y más cual hizo una consulta con el doctor Sandoval, pero después, a medida que te vas adentrando en el libro, en los cuentos, esos personajes adquieren su propia voz. Hay un cuento que se llama Jaque Mate, que es precisamente sobre el doctor Sandoval. ¿Esa es en la nueva edición o cómo la cosa? No, eso siempre ha sido así. O sea, estaba en la segunda parte que era los otros cuentos, ¿no? Los cuentos también, todo se desarrolla en el pueblo de Costa Blanca. Una pregunta, ¿dónde está el pueblo de Costa Blanca?
Costa Blanca está en mi imaginación, Ismael. No creí que era en España o algo así. No. Pero si yo tuviera que poner un dedo en el mapa, sería un pueblo costero en el norte de la provincia de Pinar del Río, en Cuba. Y si tú miras, no se llama Costa Blanca, pero tú puedes ver que se llama Puerto Esperanza. Entonces, mi familia y yo pasábamos los veranos en Puerto Esperanza. Y todas esas experiencias, todos los olores, las cosas que yo oía, todo eso después surgió en el pueblo de Costa Blanca, que solamente existe en mi imaginación, pero es en realidad Puerto Esperanza. En Pinar del Río. En la provincia norte de Pinar del Río. Ok. Yo tengo muy gratos recuerdos de ese sitio, Ismael. Por supuesto, lo que yo recuerdo ya no existe. Lo que recordamos los cubanos no existe, solamente en nuestra imaginación. Sí, nuestra memoria, ¿no? Nuestra memoria. Entonces, bueno, son todos detalles muy interesantes para los lectores, ¿no? Yo mismo no lo sabía, ¿no? Porque, bueno, no habíamos tenido tiempo de conversar sobre esto antes, ¿no? Y, Carlos, ¿qué nuevos proyectos tienes? Bueno, es que estoy enfrascado en varias cosas, Ismael. Como tú sabes, yo tengo una novela inédita que se llama Área Final. Sí, tú me dijiste. La cual fue finalista en el año 22 en el premio Reinaldo Arenas. Sí. Entonces, lo que yo estoy haciendo ahora es contactando con diferentes casas editoras en España para ver si puedo publicar Área Final allá. Y también estoy tratando de escribir una nueva novela que se llama Los Ojos del Coronel. Ya te la había mencionado antes. Sí. Entonces, en eso estoy, pero es que el día no tiene suficientes horas, porque uno trata de escribir, uno trata de hacer la correspondencia, uno trata de promover la obra, y vamos a no hablar de las responsabilidades cotidianas, como esta mañana yo estaba cortando el jardín, el césped, que son cosas que no muy importantes, pero necesarias. Y en eso se me van mis días. Y claro, las lecturas, uno lee siempre. Pero siempre ocupado, Ismael, que es lo importante. Y quería decirte, para el 4, no para el 4 de julio, el 4 de julio, para celebrar la independencia de los Estados Unidos, 6 de mis libros van a ser gratis ese día. O sea, cualquier persona desde cualquier parte del mundo puede entrar, como mencionaste, Amazon, puede ser Barnes & Noble, puede ser Apple Books, puede ser Kobo, no importa. Pueden entrar y descargar esos libros completamente gratis, incluyendo, Ismael, Ubris, incluyendo The Successor, la colección de cuentos que acaba de salir recientemente, incluyendo Doble Filo y todos esos libros. Así que habrá 6 títulos, 6 de mis libros gratis solamente el 4 de julio para celebrar la independencia de los Estados Unidos. Entonces tú los tienes también en Barnes & Noble, ¿no?
Bueno, claro. Claro. Barnes Noble, Kobo, Biblio, que está en Europa. Hay otra que está en Alemania, Mondadori, que está en Italia. Los libros están en todos lados. O sea que un italiano no tiene que entrar en Amazon, puede estar en Mondadori, ahí está el libro. Un francés entrará en Biblio y ahí está el libro. Una que pregunta, ¿tú conoces Casa Azul Ediciones de Francia? Yo conozco el nombre de Casa Azul Ediciones, que está en París. Exacto. Sí. Bueno, eso ahí, es decir, ahí hay una colaboradora de nosotros, que es la directora, que es Liz Cleason. Pregúntale a ver sobre, es decir, tus nuevos proyectos, a ver qué te dice, ¿no? Entonces, porque ella principalmente publica en español, ¿no? Entonces, Sí. y es una colaboradora nuestra, es subdirectora de creatividad. Sí, Lisette, exacto. A ver cómo sale eso, ¿no? Mira, a ver. Entonces, pero bueno, oye, Carlos, me alegro mucho que tus libros vayan caminando, es decir, esta edición, ¿no? Sino esta promoción que va a haber el 4 de julio de libros gratis a través de Amazon, Barnes Noble y los otros en que están tus libros, pues bueno, es muy interesante, ¿no? Y ya casi para terminar, ¿cuál te parece a ti el libro más cercano a ti? Esa es una pregunta, bueno, como tú sabes, Ismael, yo escribí un libro de mis memorias que se llama Faded Dreams. Y claro, es un recuento fidedigno de mi vida en Cuba, mi niñez y mi juventud en Cuba. Así que posiblemente ese sería el que mejor refleja mi vida. Y ese libro, Ismael, jamás a mí se me habría ocurrido escribirlo, porque son cosas que ya sucedieron y yo no quiero pensar en eso, yo quiero tener nuevos proyectos. Pero fue mi hija quien me lo pidió y eso fue como en el año 2008, algo así. Y yo le dije, sí, está bien, porque yo le dije, cuando termine lo que estoy haciendo. En aquel entonces, Ismael, yo estaba escribiendo una novela histórica que me llevó 6 años. Y yo pensé, bueno, cuando yo termine esto, ya se le olvida y no me lo recuerda más. Entonces, esa que se llama, la publicó una casa editora en el Canadá en el año 14. Bueno, fueron tantos años y tanto trabajo, pero en cuanto salió esa novela, mi hija me dijo, no se te olvide que me prometiste escribir tus memorias. Entonces, claro, como yo había dado mi palabra, tuve que hacerlo. Pero fue algo, Ismael, a veces un poco incómodo, a veces un poco doloroso, porque algunos momentos fueron difíciles. Claro. Y no me has preguntado en qué idioma lo hice. Lo hice en inglés por lo siguiente. Tú y yo, por supuesto, no tenemos ningún problema con el español. Pero recuerda que mis hijos nacieron aquí. Y mis nietos, Ismael, nacieron aquí. Entonces, llegará un momento en que, sobre todo mis nietos, se van a preguntar, bueno, ¿y quién era mi abuelo? ¿En qué circunstancias lo trajeron aquí? Etcétera. Y entonces, solamente tienen que leer el libro. Y claro, el libro está en inglés. Es
el idioma de ellos. Claro, uno siempre tiene un libro más cercano. Yo de mis 17 libros, el que más cerca tengo es El silencio de los 12, que es sobre tráfico humano. Lamentablemente, Sí, el silencio de los 12. Exacto, tráfico humano, y donde empezó por una joven que habían violado en el Líbano, y que después ella se puso en contacto, una escuadra de Marín, se puso en contacto conmigo en Creatividad Internacional. Era miembro de Creatividad Internacional. Me dijo: quiero contarte lo que me ha pasado. La mitad del libro es el relato de ella, imagínate, escalofriante. Y después, como cuando ya estaba ella allá en España, es decir, entró en una escuela de esa, un centro de ayuda psicológica, y ella fue la que me puso la otra decena de relatos que hay ahí, que también son estremecedores, porque son relatos abajo, violaciones, abusos, etcétera, etcétera. Entonces, claro, ese es mi libro más terrible, porque hay otros como los Matías Pérez que son humorísticos, ¿no? No es para que nadie se tiemble. Pero bueno, cada cual tiene esas variantes, ¿no? Y bueno, Carlos, antes de terminar, ya estamos por... dime tus palabras finales, porque se nos ha acabado el tiempo. Bueno, mis palabras finales es que yo espero que los lectores disfruten todo lo que he estado haciendo a través de todos estos años, y que no se olviden de la promoción del 4 de julio. Lo pueden descargar todo completamente gratis, y si no les gusta, no les cuesta nada. Óyeme, puedes poner esa promoción en Creatividad Internacional, anunciarla por allí, ¿ok? Y entonces, bueno, yo le anunciaré en Creatividad Internacional, claro, pero todavía es un poco temprano, porque nada más estamos a 24 de junio. No, claro, todavía falta unos cuantos 10 días o algo así. Pero bueno, óyeme, te agradezco. Yo en Creatividad Internacional voy a ponerlo en Facebook para que todo el mundo lo vea, y entonces se pueden descargar gratis todos los libros. Bueno, perdón, no todos, 6 libros se pueden descargar gratis. Bueno, magnífico entonces. Bueno, entonces, oye, es que se nos acaba el tiempo, Carlos. Iba a decir 3 en inglés y 3 en español. Perfecto. Bueno, nos mantenemos en contacto, tenemos que hacer otra entrevista. Hasta la próxima, mi socio. Bye.